Saludos familia, aquí estamos nuevamente con ustedes. Vamos a compartir la tercera parte de esta prédica que se titula Gaza destruida y las naciones contra Israel. Vamos a dar inicio al desarrollo de esta tercera parte y comienzo ahí presentándoles un mapa para que vean el territorio de Israel. Es una franja de terreno de norte a sur y angosta, pero muy larga. Desde el norte está desde el Líbano hasta el sur allá, entre medio de Egipto y de Arabia Saudita, allá por el estrecho de Tirana. Y adentro del territorio de Israel está Judea y Samaria en verde, algo verde se ve el color, verde pálido. Y ahí entre lo azul, que es el mar Mediterráneo, y esto amarillo a izquierda, que es Egipto, y Israel, allí está el tema que nos ocupa, Gaza. Allí dice Gaza, una pequeñita franja de terreno. Este es el mapa. Empiezo por ahí para que nos pongamos en contexto de por qué el tema Gaza destruye las naciones contra Israel. Esta es la parte 3. Pasamos, les presento su canal, la Biblia, mi manual de vida. El tema es Gaza destruye las naciones contra Israel. Aquí vamos a entrar ya en detalle del sufrimiento, de las dificultades que ha pasado el pueblo de Israel desde hace unos 4.000 años, unos 3.500 años aproximadamente. Otro mapa, un mapa de Google, Israel y los países vecinos. Ahí vemos en medio una fajita amarilla, ese es Israel. Al norte tenemos Turquía, Túnez, allí está Siria, Jordania, Arabia Saudita, está en amarillo Irak, que está algo cerca, está Egipto en verde, el Sudán allá al sur, y está el canal de Suez. Entonces, del mar Mediterráneo en azul, y ahí en medio está Israel, y allí muy minúsculo está la franja de Gaza, que es el tema que nos ocupa. Entonces, ahí vemos las naciones contra el pueblo judío. Y el término general le llamamos el pueblo judío, pero ese término fue mucho después del Éxodo. Cuando el Éxodo, que ellos salieron de Egipto, a ellos le llamaban los hebreos. Vamos a ver, Faraón egipcio contra los hebreos, allí titulé en azul. ¿Por qué hebreos? ¿Por qué la palabra hebreos? Esa palabra surge cuando el patriarca Abraham es llamado por Dios. Dios le ordena que salga de Ur de los caldeos. Él era caldeo. Los caldeos, la antigua Babilonia. ¿Y por qué la palabra hebreos? Dice ahí en unos relatos, en comentarios bíblicos, que es porque cruzaron el río. Él cruzó el Éufrates para dirigirse hacia las tierras de Canaán que Dios le había prometido. Entonces, Faraón egipcio contra los hebreos. Este faraón los tenían esclavizados a los hebreos, a los descendientes de Abraham, a Israel, y enseguida vamos a ver por qué surge el nombre Israel. En uno de estos capítulos está, cuando Dios le cambió el nombre, que se llamaba Jacob. Tuvieron 400 años esclavos en Egipto, esclavizados, en tormento, trabajaban duro, sufrían, los azotaban. Y antes había otro faraón, que fue cuando llegó José, el José que lo vendieron los hermanos, uno de los hijos de Jacob, del patriarca,
Lo vendieron los hermanos a los ismaelitas y él llegó y allá los ismaelitas lo vendieron a un funcionario de Faraón, a Potifar. Y estando preso José, porque la mujer de Potifar hizo un truco para acostarse con José y José se negó. Porque dice ahí que siempre Dios estaba con él. No quiso acostarse con la mujer de su patrón, eso es todo. Entonces la mujer hizo una trama. Cuando ella lo invita a ir a la cama, él sale de huida y ella le arrancó la camisa y la tenía de prueba y le dice a su esposo, mira, ese hebreo me quiso violar. Entonces la historia, él va preso. Estando preso, él le adivina los sueños a un copero y a un panadero que estaban presos, funcionarios del faraón. Y a los dos les adivinó los sueños. A uno le dijo que le iba a ir mal, que lo iban a colgar, que lo iban a ahorcar. Y al otro le dijo que lo iban a restituir en el puesto. Entonces, resulta que el faraón le tuvo un sueño. Y nadie, los magos, los adivinos no se lo interpretaron. Y entonces por ahí el copero se acordó de que estaba preso José, que él había adivinado los sueños y le dice, hay un hebreo preso que él nos adivinó, nos explicó estos sueños y sucedieron. Entonces Faraón lo mandó a llamar. Entonces José le dijo el sueño, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y bueno, total que lo nombró de primer ministro a José. José era un gran funcionario en el imperio de Faraón, en el reino de Faraón. Pero 400 años después, el otro faraón que estaba ya no sabía de todo eso y miró que los hebreos crecían mucho. Entonces decidió esclavizarlos y ordenó matar a todos los niños, a los varones. Entre esos varones estaba Moisés, que su mamá lo puso en una canoita, en un cesto, y lo tiró al río. Por allá, la hija de Faraón lo recogió y lo creció, lo hizo crecer. Moisés creció en el imperio de Faraón. Entonces, aquí está el relato. 400 años estuvieron esclavizados. Y vamos a darle lectura al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, después del Génesis. Y el personaje es Moisés. Y luego Josué. Fue Josué el que recibió las tierras, que pudo entrar a Canaán, a la tierra prometida por Dios. Leemos Éxodo 13:17 y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Quiero acordarles, aquí está escrito, el libro de Éxodo, escrito por Moisés, fue allá por el año 1450 a 1410. Hace unos 3450 años aproximadamente. Ven. Entonces, ¿quién sacó a ese pueblo hebreo que estaba esclavizado? Fue Moisés, que creció en la casa real, ¿verdad? Era un príncipe. Pero es necesario leer todo el libro de Éxodo para entenderle a todo eso del Éxodo y cómo es que Moisés los rescató. Porque él tuvo que salir huyendo de la casa real y pasó 40 años en el desierto. Estando allá fue que Dios lo llamó para que rescatara al pueblo hebreo de la esclavitud. Hoy sí entramos. Y sigue. Faraón egipcio contra los hebreos. Éxodo 13:18 dice,
Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y en 13:19, Éxodo 13:19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, ya les dije, 400 años antes era José, era como el primer ministro de allá de Faraón, del imperio faraónico, pero él cuando murió hizo ese juramento a su familia, a sus hermanos, porque es emocionante el libro de Éxodo. Cuando sus hermanos, los mismos que lo vendieron, tuvieron que ir en una hambruna que hubo en toda esa región, tuvieron que ir a Egipto a comprar granos. Solo Egipto vendía granos, tenía granos, por el sueño de José. Entonces aquí hizo un juramento él, que cuando muriera lo llevaran sus huesos a Canaán. ¿Ven qué emocionante? Faraón egipcio contra los hebreos. Éxodo 14:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, yo me he ido saltando versículos porque si me pongo a relatar todo el capítulo, les aconsejo, les recomiendo leer el libro de Éxodo, el segundo de la Biblia. Los hermanos que tienen su Biblia, los que tienen computadora, otros que solo tienen teléfono, pues allí piden en la aplicación libro de Éxodo y internet se los tira. Así que fácil, cuando queremos conocer. Éxodo 14:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Y Éxodo 14:2 dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y Éxodo 14:3 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces, seguimos. ¿En qué relato interesante? Cómo tuvieron 400 años en la esclavitud y luego el éxodo, salen. Hubo unas pruebas, unas manifestaciones de Dios, 10 plagas para poder sacar al pueblo hebreo de la esclavitud. Era Moisés el que se enfrentaba al faraón y con su hermano Aarón se enfrentaban. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Allí sí el faraón los dejó salir. Pero después le dio como la inquietud, la maldad de perseguirlos para exterminarlos en el desierto. Esto es lo que estamos relatando. Todo el sufrimiento del pueblo de Israel. ¿Desde cuándo viene? Y Éxodo 14:4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Luego en Éxodo 14:5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Entonces, sigue, y Éxodo 14:6 dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, es decir, su armada, su ejército. Entonces, ahí. Éxodo 14:7 dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. La fuerza élite del ejército que tenía los seleccionó para seguir a los israelitas, al pueblo hebreo. Y Éxodo 14:8 dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido
con mano poderosa. ¿Por qué? Porque Dios ha estado con ellos. En esa ocasión Dios estaba con ellos. Por eso los sacó de la esclavitud. ¿Seguimos? Emocionante. Emocionante esta salida. Esta huida, esta salida de la esclavitud del pueblo hebreo. Éxodo 14:9 dice, siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zebón. Éxodo 14:21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Ven que pasé de Éxodo 14:9 a Éxodo 14:21. En ese intervalo de esos versículos está el reniego del pueblo de Israel, que le decían a Moisés que por qué los sacó, que mejor estuvieran allá de esclavos, por qué los sacó para morir ahí exterminados, y luego lo que Dios le ordena a Moisés que haga, que toque el mar con el bastón. Por eso ven que de Éxodo 14:9 a Éxodo 14:21. Y en Éxodo 14:21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Fue cuando Dios abrió el mar rojo para que pasara a su pueblo. Ven, aquí estamos ya entrando en detalle. Y sigue. Éxodo 14:22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Unos 600,000 hebreos israelitas pasaron el mar rojo en seco. Había grandes muros de agua a derecha y a izquierda, pero Dios les permitió pasar con bueyes, con asnos, con carretas, con todo eso. Y Éxodo 14:23 dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Vean, Faraón y su ejército lograron llegar hasta la mitad del trayecto, en medio del mar. ¿Qué sucede? Éxodo 14:25 dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Se dieron cuenta que era Dios que estaba haciendo todo eso, que abrió el mar rojo. Y en Éxodo 14:26 dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Qué interesante esto. Entonces vamos a Éxodo 14:27 y dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dice, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Hay
Hay fotos de científicos, las he visto, hay fotos, todavía hay restos de ruedas de los carruajes, lo que era de metal, que las han encontrado en el Mar Rojo, para los escépticos. Otros han dicho que fue un viento que hizo que el mar, no, para que el mar se abra de esa forma, no. Solo un poder celestial, un poder espiritual, fue el poder de Dios. Algo sobrenatural que sucedió. Fue Dios que permitió que las aguas se separaran para que pasara a su pueblo. Y allí murieron todos, Faraón y sus tropas. Y sigue Éxodo 14:28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Toda aquella tropa, la fuerza élite que llevaban los capitanes en los carruajes para exterminar al pueblo de Israel, a los hebreos, todos allí perecieron, los Faraón y sus tropas. Esa es la mano de Dios. Por eso esta prédica. Gaza destruida y las naciones contra Israel. Y les dije al inicio en la parte 1 y 2, el sufrimiento y las penalidades del pueblo de Israel desde hace unos 4.500 años. Y como están ahorita, Dios los sigue protegiendo. Vamos a ver las grandes guerras del siglo XX, cómo Dios los protegió. Porque es increíble. Vamos a ver los relatos en las otras partes. Y al final vemos la redención. Como miles van a pasar la tribulación, van a resistir y van a buscar a Cristo. Y van a ser salvos, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 11, 25, 26, que por ahí sale esa cita. Entonces, ven cómo el poder de Dios, la mano de Dios, cómo Dios ha luchado, ha combatido para proteger al pueblo de Israel. Lo que los escépticos, los cabezas huecas, árabes, musulmanes y comunistas y ateos no creen en eso. Ya ha sucedido. Y una prueba tangible, visible, es cómo Israel ha sobrevivido en el siglo XX con esas guerras que lo han atacado varios países. Y de traición, porque no avisan. Ahí vamos a ver unas citas bíblicas que ellos no avisan, cómo traman para destruirlo. Siempre los han atacado así, con maniobras, con estratagema. Y Dios los ha rescatado. También Dios los ha castigado cuando le han dado la espalda. Me refiero a los judíos, al pueblo de Israel. Cuando le han dado la espalda a Dios, Dios ha permitido que otros los castiguen. Así tú utilizó a los babilónicos, a los griegos, a los medopersas, a los romanos. Fue Dios que permitió eso, por la rebeldía. Pero también Dios hizo una promesa a Abraham, que a su descendencia le hizo promesa, y de ese es el pueblo de Israel, que a su descendencia la protegería. Por eso siempre hay remanente. Y va a haber remanente fuerte del pueblo de Israel en los últimos tiempos, en el milenio y en la eternidad. O sea que tenemos Israel para rato también. Seguimos. Gaza destruida y las naciones contra Israel. Esta es la parte 3. Estamos terminándola. El canal La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Se los presento al final de esta prédica. Allá arriba ven que dice suscribirse, compartir y darle me gusta. Permítame que le voy a leer
versículo muy importante de la Biblia, palabra de Dios, lo que Dios dijo. Y esto se sigue cumpliendo en el transcurso de los años, de los milenios. Él dijo Dios en Génesis 12:3, cuando le habló a Abraham y a su descendencia: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La tercera parte que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de Jesucristo, que nació, es linaje de David, de la descendencia de Abraham. David era judío, el rey David, hebreo. De ese linaje nace el Señor Jesucristo hace 2000 años, que fue crucificado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Es el único que ha vencido a la muerte, y toda la comunidad de cristianos evangélicos que creemos en Él, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal, tenemos bendición por medio de Jesucristo. Y esa es la promesa, porque Él es descendiente de Abraham. Jesucristo era judío. Digo era cuando anduvo 33 años como hombre, porque tuvo que convertirse en hombre. Dios tuvo que convertirse en hombre. Ese es el pacto que hizo con la humanidad. Y que su Hijo unigénito muriera en la cruz para rescatarnos de la muerte. Estábamos muertos en pecado. Éramos esclavos del pecado. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, que ahí lo tengo de consigna en cada inicio y fin de la prédica, ahí está Juan 3:16 de consigna. Antes era Juan 14:6, ahora tengo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es que la vida eterna, la salvación, es con Cristo, no es con nada más, ni con objetos, ni con imágenes, ni con escapularios, ni con ídolos de santos, de vírgenes. No, es Cristo Jesús. Por eso Él dice, aquí tengo, permítanme, escrito a mí, aquí tengo al par: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Está en Juan 14:6, ahí lo pueden buscar. Entonces, ahí estamos terminando. Ya hicimos el recorrido del Éxodo, lo resumimos en esos versículos, cómo Dios salvó al pueblo de Israel del exterminio, porque el objetivo de Faraón y sus tropas era exterminarlo. Pero le salió feo al Faraón y a su ejército. Fueron ahogados, destruidos en el fondo del mar. Mis amigos, mis hermanos, con esto estamos concluyendo la tercera parte. Ven que ya empezamos al desarrollo de las penalidades, del sufrimiento, de los ataques que ha sufrido Israel. Vamos a pasar por la Edad Media, cuando Hitler, cuando fueron expulsados de España, cuando el Holocausto en 1900, en los años 40 del siglo pasado en Europa. Entonces, aquí estamos. El canal es la Biblia, mi manual de vida, su canal. Favor compartir y suscribirse. Denle me gusta también. Yo les pido de favor que me ayuden en eso. Este es su canal. Los invito a la cuarta parte, que todo va emocionante. Se va a ir poniendo emocionante. Y llegamos hasta este año 2025, y con la redención en el futuro, con la redención del pueblo de Israel. Dice que llorarán los que lo traspasaron. Llorarán, se arrepentirán y lo adorarán a Cristo.
Mis amigos, mis hermanos, están invitados a la parte número 4 y Dios les bendice. Bendición.